Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura con el sello de la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos. Hoy nos vamos a acercar al mundo de la filología clásica. De clásico, refiriéndose a la literatura, dice Borges, es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. De clásico, refiriéndose a los autores, dice Carlos García Gual que son aquellos cuya obra enriquece la imaginación humana, cuya lectura mejora intelectualmente al lector, cuyo interés no ha menguado con el paso del tiempo. Cada uno de los grandes clásicos nos da una perspectiva propia sobre la condición humana. En tal sentido, son inolvidables e irreductibles. Quien no lee pierde un enfoque y una interpretación irrepetible de la vida humana. Esto sucede con Homero, con Sófocles, con Tucídides, como con Cervantes, Dostoyevski y Kafka. El programa Sin Distancias lo dedicamos hoy a filología clásica. Tengo el honor y el placer de presentarles al profesor Carlos García Gual. Profesor García Gual, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de volver a esta casa. Le iba a decir bienvenido, pero le tengo que decir bien hallado, porque esta es su casa. Bueno, muchas gracias. Carlos García Gual es escritor, crítico, traductor, catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid, ha traducido una gran cantidad de textos clásicos y medievales y ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Traducción. Alguna de sus obras, si tengo que ser breve, por resumir, La secta del perro, Audacias femeninas, Diccionario de mitos, Historia del rey Arturo, Prometeo, Mito y literatura, y entre los más recientes, Enigmático Edipo, Sirenas, que es del año pasado, 2014, sí. Seducciones y metamorfosis, el título completo, y el último publicado, Historia mínima de la mitología, los mitos clásicos en la tradición occidental. Como crítico literario colabora en El País, Revista de Occidente y Claves de Razón Práctica, y es director de la colección Biblioteca Clásica Gredos. Sobre el tema del último libro, Historia mínima de la mitología, los mitos clásicos en la traducción occidental, quiero que se centre esta conversación, pero está abierta a cualquier sugerencia, profesor García Gual. De acuerdo, muy bien. En primer término, me gustaría delimitar los sentidos actuales de mitología y mito, ciñéndonos a nuestra tradición cultural, esto es, a la tradición grecolatina. Sí, realmente el libro empieza con esas definiciones, ¿no? Podemos un momento hablar un poco de la estructura del libro. Es bastante clara. Tiene primero unas definiciones sobre mito y mitología, que son palabras que ahora han entrado en el uso corriente, sobre todo la palabra mito, que tiene como curiosidad que viene directamente del griego y no del latín, y en las lenguas modernas se usa a partir del siglo XIX. Antes se decía fábula, ¿no? Fábula. Y mitología pues tiene 2 sentidos, ahí lo explico. De un lado es una colección de mitos, se llama mitología, y de otro lado la investigación o el estudio o la ciencia de los mitos también se llama mitología. Y entonces, digamos, el primer capítulo se dedica a precisar esos sentidos, que me parece importante. Luego viene una exposición de la mitología clásica nuestra, que es la griega, y eso es una parte más bien narrativa. Y finalmente hay 2 capítulos, uno dedicado a la tradición de los mitos en la literatura y un último sobre mitología en el sentido de los estudios sobre el mito. Me gusta además que se llame mínima porque eso no quiere decir que pierda calidad ni mucho menos, sino que está muy bien estructurada, es muy clara para iniciarse tanto, los que desconocen este tema como los que yo creo que andan sobre ello. Lo digo porque este programa está pensado para estudiantes de filología de nuestra facultad, pero también a todos aquellos interesados en temas culturales y que tienen inquietud. Sí, eso quiere ser el libro, ¿no? El libro quiere ser una introducción, diría, clara y precisa. Y bueno, debo decir que en parte el mérito es de la propia colección, puesto que esta editorial Turner tiene una serie de libros que se llaman historias mínimas. Hay una historia mínima del País Vasco, una historia mínima de la literatura española, y a mí me lo propusieron ya como con este formato. Es decir, que la idea estaba ahí. Yo había escrito ya mucho sobre mitos y bueno, me sedujo intentar eso, ¿no? Una exposición concisa, breve, clara y abierta a todo el mundo. Pero a veces eso es más difícil, es un reto un poco extractar
tanto conocimiento, dejarlo de forma tan clara, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es un reto. Lo que pasa es que para mí tenía la ventaja que era un tema que yo ya había tratado mucho, por ejemplo, en mi introducción a la mitología griega, en mitos concretos como el de Edipo, etcétera. Y aquí yo estoy bastante contento del resultado, pero he de decir que ese esquema me ha venido muy bien y muy ajustado a la propuesta que me habían hecho. ¿Y por qué surgen los mitos? ¿Para dar explicación o intentar dar solución a los grandes misterios de la vida cuando se desconoce todo? Bueno, hay varias teorías más o menos filosóficas sobre el origen de los mitos. Y yo me apunto a la de un filósofo alemán que murió hace pocos años, que se llama Hans Blumenberg, que dice que los mitos se crean para encontrar una respuesta al sentido humano de la vida. Es decir, que el hombre primitivo ante una naturaleza que no dice nada por sí misma, ¿no? Que él habla del absolutismo de la naturaleza frente a la inquietud del hombre, necesita encontrar respuestas y humaniza la naturaleza inventando esas historias de dioses, de héroes, que de alguna manera le instalan en el mundo, le dan sentido a su vida, y ahí están las explicaciones sobre qué hubo antes de esta vida, qué hay después, etcétera. Es un poco como ordenar el caos. Sí, el caos y llenar un vacío. Porque lo terrible sería vivir en un mundo donde la gente no encontrara sentido a la existencia. Yo recomiendo a los estudiantes, a los que estén escuchando este programa, que se hagan con el libro, porque la verdad que, además de ser interesante, yo creo que es muy práctico. Aquí se puede ver gráficamente la familia olímpica, pero a lo mejor es difícil explicarlo en radio, profesor García Gual. ¿Quiénes formaban parte de esa familia olímpica? Sí, no es muy difícil, porque además la gente a grandes rasgos conoce ya algo de esta familia olímpica. Digamos que yo hablo de la mitología, pero fundamentalmente de la mitología familiar nuestra occidental, que es la mitología clásica de origen griego. Realmente cada civilización, cada cultura tiene una mitología propia, y hay una mitología india, y hay muchas mitologías africanas o amerindias, y esta griega tiene para nosotros la ventaja, de un lado, que es, dentro de que ya nos es lejana, de que ya no creemos en esos dioses, de alguna manera familiar por la cultura, ¿no? Y luego tiene también una cierta ventaja, que es una mitología, digamos, narrada por poetas. Y esos personajes de la mitología griega son enormemente atractivos, ¿no? En el caso de la familia divina, es verdad que ese es el núcleo central de esa familia. Tiene un dios padre, que es Zeus, padre en el sentido de protector, no es que sea progenitor de los demás dioses. Tiene una diosa Hera, que comparte el trono, y luego tiene una serie de figuras que conocemos bien por la literatura, ¿no? Apolo, Afrodita o Venus, Festo, Hermes, etcétera. Es difícil, imagino, cuando se hace una generalización, ser certero, pero ¿creían los griegos, los ciudadanos griegos, los humanos, en sus dioses? Bueno, esta es una pregunta que es muy difícil de contestar. Hay un libro famoso que se llama así, ¿Creyeron los griegos en sus dioses? Y yo creo que es difícil de contestar, y el libro este, que es un libro francés, es un libro bastante difícil, porque la creencia no es un acto tan simple. Se cree más o menos, la gente, según su nivel social o intelectual, cree más o menos. Sería muy difícil, por ejemplo, ahora saber en qué creen los católicos, sí, ¿no? Y luego también, digamos, la propia religión a veces cambia mucho las creencias, ¿no? Es curioso pensar cómo la Iglesia Católica se centra en temas como el sexo, el matrimonio, etcétera, que no eran esenciales en la predicación de Jesucristo, ¿no? Pues con los griegos yo he procurado un poco soslayar el tema de la creencia. Yo creo que los griegos de la época clásica sí creían en esos dioses, lo que pasa es que era distinto cómo creyera un filósofo o cómo creyera un campesino. Los dioses tenían algo que ver muchas veces con las ciudades. Había ciudades que tenían un culto especial de tal o cual dios. Por ejemplo, se sabe que Atenas era la ciudad de Atenea,
¿no? La diosa Hera tenía culto especial en Argos, o sea que había variaciones locales. Pero lo que unía a todos era un poco que los grandes mitos están narrados por grandes poetas como Homero y Hesíodo, y luego cobran nueva vida en la literatura, en Atenas, sobre todo en el teatro. Los dioses podían explicar el origen de muchas cosas, pero el ser humano quedaba muy lejos de ellos. ¿Qué lugar ocupan los héroes dentro de esta mitología? Bueno, sí. Digamos que no creaban, el ser humano no quedaba tan lejos porque, se ha dicho muchas veces, los dioses griegos son antropomorfos, es decir, tienen figuras humanas e incluso tienen pasiones humanas. Quien está acostumbrado a una religión monoteísta, con un dios más lejano, etcétera, puede encontrar demasiado familiares quizá a los dioses griegos, que es una de sus características. En cuanto a los héroes, están en un mundo o en una etapa intermedia entre los dioses y los humanos. Los héroes son humanos porque mueren, nacen y mueren. Los dioses son inmortales. Curiosamente han nacido, pero son inmortales. Y los héroes se caracterizan porque son más brillantes que los seres humanos, son más poderosos, tienen un fulgor especial, que diría Píndaro, pero explican y son ejemplos para los humanos. Eso le iba a decir, que es un poco como ejemplo, ¿no? Como el espejo en el que mirarse el ser humano. Sí, como un espejo que mejora un tanto la condición humana y digamos, también exagera algunos rasgos, ¿no? Tanto la fuerza, la grandeza, como también en la tragedia, por ejemplo, el sufrimiento, el dolor. Los héroes comparten con los seres humanos, y eso también los aparta de los dioses, el dolor. Me interesa que me comente algún aspecto del tratamiento de la mujer en la mitología. ¿Cómo se nos representa el mundo femenino? ¿Qué lugar ocupan las diosas? Sí. Ahí hay una paradoja que yo suelo subrayar, que mientras en la vida real, en la historia, la mujer griega estaba sometida al servicio doméstico y a la sumisión, primero a la sumisión al padre, la sumisión al marido, bueno, como ha estado en la historia occidental prácticamente hasta el siglo XVIII-XIX, ¿no? Y digamos en una condición bastante mejor que la mujer en muchas culturas orientales, ¿no? Pero bueno, la mujer en la vida real estaba condenada al silencio, a la obediencia, a la reclusión doméstica, en fin, al servicio del marido y del padre. Pero en cambio, en la mitología griega hay unas diosas estupendas. Probablemente no hay ninguna mitología donde las diosas sean tan variadas y a su vez tan atractivas, porque frente a los dioses, aquí tenemos figuras como Hera, que es la diosa del matrimonio, está demasiado seria quizá, pero tenemos la diosa Afrodita, que es la diosa del amor, Atenea, diosa de la inteligencia y de la guerra, Artemis, que en latín es Diana, ¿no? Que es la diosa de la virginidad y de la caza y de la vida salvaje, Deméter, que es la diosa de los trigales, es la diosa madre de Perséfone, que será la reina de los infiernos, y algunas diosas más, Hera, que es la diosa del fuego, y figuras marginales de diosas importantes, también Hécate, que es la diosa de la noche y de las brujas, etcétera. De manera que es curioso esa importancia y esa variedad que tienen las figuras femeninas en la mitología griega, mucho más que en la historia. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les recuerdo que estamos en un programa de Sin Distancias, que lo dedicamos a filología clásica, y estamos hablando con el profesor Carlos García Gual, catedrático de la Universidad Complutense, escritor, crítico literario y traductor. Estamos hablando de su último libro, publicado en 2014, y que vaya por la segunda edición, profesor. Sí. O sea, que tiene un éxito inmediato, ¿eh? Sí, debe ser por el tema, yo creo, porque o sea, la mitología es un tema muy atractivo. Que sigue interesando. Sí. Pero además la forma de presentarlo también contará en el éxito. Bueno, que sea breve es bueno. El libro al que hacemos referencia se llama Historia mínima de la mitología, los mitos clásicos en la tradición occidental, editado por Turner.
Ha adelantado un poco antes, profesor Carlos García Gual, pero ¿cómo se transmiten a través de la historia, la mitología? Vamos a hablar de la grecolatina, bueno, sobre todo la griega, porque es el tema nuestro de estudio de hoy, pero me interesa mucho la etapa del cristianismo. ¿Cómo lo adapta la tradición pagana de esos dioses a la moral o a la ética cristiana? Porque, bueno, ya he hablado un poco, ¿no?, de las figuras de los dioses, las diosas, los héroes, las infidelidades, la homosexualidad. Esos eran temas que no causaban ningún rubor. ¿Y cómo lo adapta eso la Iglesia cristiana? Claro, hay que decir una de las diferencias importantes entre la religión pagana, digamos, y la cristiana, es que la cristiana es una religión dogmática y que se basa en textos sagrados, es decir, en la Biblia, y sobre todo luego ya en la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Los griegos, aunque tenían muchos textos que hablaban de los dioses y de los héroes, no tenían dogmas realmente, y la mitología se transmitía sobre todo a través de los poetas, no de los sacerdotes. Claro, era un mundo distinto al que llega con el cristianismo. Con el cristianismo, digamos, la religión se hace mucho más severa, dogmática. La relación con la política también varía mucho con respecto al mundo antiguo. Y lo que hace el cristianismo, claro, es prohibir los cultos antiguos, destruir los santuarios de los viejos dioses, y puesto que solo hay un Dios único y una verdad que está contenida en ese texto sagrado, declarar que todo lo demás son mentiras, ficciones, fantasías, tal vez añagazas de los demonios, etcétera, ¿no? Digamos que el paganismo está condenado desde el final del imperio, sobre todo desde la época ya del emperador Teodosio, que manda la destrucción de los templos y que impone como única religión la religión cristiana. Pero los mitos subsistieron gracias a su atractivo en la literatura. Y una cosa que hay que decir a favor de la Iglesia cristiana es que en sus capas más altas de cultura se mantuvo la mitología, es decir, los poetas cristianos, incluso los apologetas cristianos, citaban a los mitos griegos, contaban esas historias ya como ficciones, pero reconocían el enorme atractivo. Y bueno, incluso en la Edad Media, ¿verdad?, siguieron en la poesía manteniéndose ecos de los viejos dioses y de los héroes, porque eran digamos, la base de una cierta cultura, de una alta cultura. Y luego ya con el Renacimiento es una vuelta ya también a la figura de los antiguos dioses. El Renacimiento, el Barroco, etcétera, traen de nuevo las figuras de los antiguos dioses. No se creía en ellos, pero encuentran que ese es un mundo fascinante, una especie de fantasmagoría que da pie a las grandes obras literarias y pictóricas. Sí, ahí podemos todo el cauce cultural, ¿no?, que nos ha aportado la literatura, la escultura en un principio, pero luego la pintura. Sí. Qué decir de la ópera y qué decir si llegamos al siglo XX del cine, profesor García Gual, ¿no? Sí, incluso del cine. Aunque el cine, digamos, no ha producido en este campo obras maestras, pero sí ha contribuido a la difusión, ¿no? Claro, el cine, que es un espectáculo para el gran público, tiene todas las cargas que tiene un género muy popular. Es decir, que acentúa ciertos aspectos y no entra en profundidades o evita lo que parecería más extraño, etcétera. Pero bueno, el género ese que se llama peplum evidentemente ha tenido muchísimas obras. Yo diría que ahora en la actualidad no está en su mejor momento. La actualidad se caracteriza porque han mejorado mucho los efectos especiales, sobre todo en estas películas que tratan del mundo antiguo, son espectaculares, tal, mientras que son mucho peor las historias. Los guiones tienen mucho menor calado, son mucho más vulgares, y basta comparar películas más o menos digamos clásicas, en el sentido de que ya tienen muchos decenios a cuestas, como sería Espartaco
o Ben-Hur o Quo Vadis con las películas que ahora se hacen, por ejemplo Troya, que es una película lamentable, o Los 300, que es todavía más lamentable, para darse cuenta de eso. Lo que ha ganado en tecnología ha perdido un poco en fuerza de guión, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que muchas veces las películas debían poner en letras grandes efectos especiales de fulanito y ya en letra pequeña todos los demás. Me gustaría hablar también un poco de la significación del mito en la vida humana, tratado desde distintos aspectos de las ciencias humanas, porque se puede tratar desde la historia de las religiones, la antropología, la sociología, el psicoanálisis. Yo creo que ahí es un punto de inflexión importante, ¿no? Cómo se ven los mitos a partir de la aparición del psicoanálisis, la investigación, en suma, de esos elementos, ¿no? No, en efecto, sí. Y en la última parte yo señalo cómo los mitos se pueden estudiar desde diferentes perspectivas, de perspectiva histórica, antropológica y también de artística, etcétera, pero también desde el punto de vista de la psicología. Y es sobre todo el psicoanálisis quien más ha aprovechado digamos, esas tramas de los mitos griegos, ¿no? La obra de Freud en ese sentido ha abierto todo un mundo de interpretaciones. Freud en la interpretación de los sueños, que es un libro de 1900, trata bastante a fondo lo que él llama el complejo de Edipo, con su teoría de que todo niño, por lo menos todo niño de nuestra cultura, niño occidental, lleva en sí ese complejo de Edipo, esa historia tremenda de Edipo en el subconsciente que le lleva a querer suplantar al padre en el lecho de la madre y eliminar al padre, es decir, matar a su padre y casarse con su madre, que es lo que hizo Edipo. Y luego hay otros psicoanalistas, o el mismo Freud, han insistido en otros mitos. Por ejemplo, hay un mito de Electra, que es un mito bastante paralelo, y hay claro, el mito de Narciso. En fin, el psicoanálisis ha insistido mucho en el valor que tienen los mitos como historias que reflejan algo íntimo del ser humano. Y quería, un poco matizando esto, ¿sabemos de lo que hablamos cuando decimos el complejo de Edipo, el complejo de Electra? Bueno, hombre, reducido, el mito se reduce, digamos, a un esquema pues muy sencillo. Yo creo que ahí me pasa como con las creencias, que creo que unos creen más y otros menos, y aquí unos lo entienden más y otros lo entienden menos, pero sí, el complejo de Edipo ha pasado al lenguaje corriente. Y algo podríamos decir que también, por ejemplo, de ese motivo mítico estudiado de las sirenas. Las sirenas, que también pertenecen a la mitología antigua, han pasado al lenguaje corriente. Todo el mundo sabe, sale corrientemente en los periódicos, qué son los cantos de sirena, lo mismo que sabe esto del complejo de Edipo, y que hay más temas míticos que han pasado al lenguaje corriente. Sí, es cierto, ya que han nombrado los personajes de las sirenas. Es un libro suyo también, de reciente aparición, el año pasado, Sirenas, seducciones y metamorfosis. Es verdad que siempre las sirenas ha sido un mito que ha llamado mucho la atención, porque sí es verdad, recordamos de la Odisea, pero como la seducción, alguien que te cante al oído algo que tú quieres oír, o para seguir una evasión, ¿no? Algo así. Sí. Sí, bueno, a mí lo que me interesó de este motivo mítico es la historia, por una parte, cómo ha permanecido en la imaginación colectiva la imagen de la sirena. Y dentro de eso, los cambios que ha tenido esa imagen, porque las sirenas esas que le cantaban a Ulises eran diferentes de las sirenas que ahora tenemos nosotros desde la época romántica. Es decir, las de Ulises eran sirenas relacionadas con el mundo de la muerte, eran medio mujer, medio pájaro, y en cambio las sirenas más habituales ahora, por ejemplo, las que están, la sirena esa de dos colas, que está en el emblema de la cafetería Starbucks, por ejemplo, son sirenas medio mujer, medio pez. A veces un poco raro, porque hay algunas que tienen dos colas, ¿no? Y luego hay muchas historias de sirenas antiguas que están en la Odisea, en la Argonáutica, etcétera, y sirenas más modernas, como la que está en el cuento de Andersen y en la sirenita esa que es el emblema de Copenhague, o la que está la sirena del pescadorcito de Oscar Wilde, etcétera, etcétera. Hay muchas sirenas. Lo curioso es eso, ¿no? Cómo los mitos permanecen y a la vez cambian. Evolucionan, ¿verdad? ¿Cómo es la evolución de la mitología para que hoy, siglo XXI, era tecnológica, siga interesando y atrayendo en el ámbito cultural? Sí, esa es una pregunta pues muy interesante. Siempre hay también el tema de fondo, hasta qué punto permanece, hasta qué punto cambia el mito. Yo creo que es que los mitos proporcionan
imágenes muy sugestivas, incitan a fantasías que están en el, no sé si es muy fuerte decirlo, en el alma colectiva o en la imaginación colectiva, porque en nuestra imaginación, aunque no lo parezca, tiene, yo creo, un repertorio siempre limitado. Y la fascinación que ejercen esas viejas figuras que tocan temas esenciales del amor, la muerte, las luchas familiares, etcétera, pues todavía sirven y es difícil encontrar figuras tan atractivas como esto. Es verdad que luego ha habido otros mitos literarios, o sea, la literatura, digamos, de los últimos 20 siglos ha forjado otros mitos, por ejemplo, el mito de Fausto, o el mito de Don Juan, o el mito de Carmen, que conviven con los mitos griegos, pero los mitos griegos son los más antiguos y, en cierta manera, los más permanentes. Y por eso llevan la determinación de clásicos y los seguimos utilizando así como clásicos, ¿no? Porque perviven. Sí. Aunque la palabra clásicos a veces tiene una connotación positiva y a veces tiene una connotación un poco negativa, porque la gente cree que lo clásico es un poco rancio. Yo creo que no, que clásico es lo que se renueva constantemente. La Odisea es un libro clásico porque se puede leer como si fuera una historia actual. Y siempre tiene cosas, matices nuevos, algo nuevo que decirnos. Claro. Esa es la calidad y lo atractivo de la literatura, que siempre ahonda más. Bueno, pues estamos agotando el tiempo de nuestro espacio. Profesor García Gual, yo quería leer 2 reflexiones que he leído también en su libro. El amigo de los mitos es, en cierto modo, amigo del saber, porque los mitos tratan de cosas asombrosas. Y otra, de tono más personal, que aporta usted, dice: a medida que estoy más solo y ensimismado, me hago más amigo de los mitos. Bueno, si esas 2 frases más o menos proceden de Aristóteles. Yo las he cambiado un poco, pero son de Aristóteles. Efectivamente, Aristóteles dice al comienzo de la metafísica que el filósofo, de alguna manera, es filómizos, o una variante que el filómizos, el amigo de los mitos, es de alguna manera también filósofos, o sea, busca el saber. Y la otra la dice Aristóteles, es una frase que a mí siempre me ha sorprendido, porque a diferencia de Platón, que contaba muchos mitos, Aristóteles no cuenta mitos. Y sin embargo, ya viejo, suponemos, que no sabemos cuándo lo escribió, pero suponemos, dice esa frase, ¿no? A medida que envejezco y estoy más solitario, soy más amigo de los mitos. Me parece una confesión de este Aristóteles que tenemos a veces visto como una figura demasiado acartonada, magnífica. La parte humana del filósofo, ¿no? Sí. Profesor Carlos García Gual, un placer contar con usted. Yo creo que, bueno, en nuestra revista Sin Distancias, dedicado a filología clásica, marca un hito también en el que usted aporte su conocimiento aquí, su conversación tan inteligente, y espero que los estudiantes y los no estudiantes, los que siguen este espacio, pues tengan un motivo de... Yo siempre le remito a los libros, porque es la verdad donde pueden... ampliar mucho más y profundizar todo lo que hemos hablado aquí, pero sirva esta charla, esta conversación como motivación y como aliciente para que acudan a todos estos libros que tienen a su alcance. Muchas gracias y espero verla aquí en una nueva ocasión. Bueno, pues muchas gracias, ha sido muy agradable la charla.